Doctora Carolina Díaz, buenas noches, tardes o días. Es un gusto tenerle de nuevo por acá. Hoy vamos a hablar de salud reproductiva femenina, de anticoncepción femenina. Y yo pensé que era un tema eh, ligerito, pero que va, hay un montón, pero un montón de formas de planificar la familia y de prevenir también ETS. ¿Cómo le ha Ujú. ido, Doc? ¿Cómo está? Todo bien, Javi, muchísimas gracias por tenerme acá, por invitarme nuevamente. Es un gusto estar de vuelta. O sea que Y sí, el tema que vamos a tener hoy va a estar bonito, va a estar bien interesante. Vamos a hablar de los principales métodos anticonceptivos, porque hay varios, pero por lo menos vamos a hablar de los más efectivos, de los que son más efectivos. ok, sí, porque ya que hay una lista interminable de métodos que inclusive yo ni sabía que existían. Y lo mejor de todo es que vamos a ver cómo se ponen, cómo se administran, porque hay mucha gente que no Tenemos. sabe exactamente. Ahí tenemos un útero Ujú, en miniatura que nos va a servir para ilustrar todo el procedimiento. Hablamos ahora de los condones femeninos y yo ujú, los conocí, bueno, no los conocí, pero yo tenía noción de que existían en el año 1997-98. Pero usted me está contando que esos ujú. condones vienen desde el 92. Desde el 92 existe. Ahora vamos Entonces, a hablar un poquito de ellos y les voy a enseñar uno, les voy a explicar cómo se pone, eh, va a estar las muy ventajas interesante. también, porque tiene. Tiene ventajas, ya, vamos a también las desventajas, lo tedioso que puede resultar. Pero comenzamos, doctora, y comenzamos. El guión es suyo. Cuéntenos por dónde quiere comenzar, por dónde quiere empezar. Bueno, hablando un poquito, digamos, de lo que son las generalidades de los anticonceptivos, hablando un poco de lo que son los beneficios de los anticonceptivos, bueno, en general, pero en este caso de los femeninos. Obviamente los anticonceptivos nos van a prevenir embarazos. Y estamos hablando que a nivel global, 4 de cada 10 embarazos son embarazos no deseados. Entonces, es un número grandecito. Entonces, un buen uso de los métodos anticonceptivos pues nos van a disminuir este riesgo. Y pues aparte, tenemos también que estos tipos de anticonceptivos nos ayudan a prevenir los embarazos de alto riesgo y incluso a disminuir la mortalidad materna, porque hay muchas enfermedades, llámese diabetes, hipertensión, enfermedades renales, lupus, etcétera. Hay muchas enfermedades que pueda tener una paciente que al quedar embarazada, pues puede tener muchas complicaciones. Eso no significa que, digamos, una paciente con estas enfermedades no pueda quedar embarazada o no deba quedar embarazada, pero sí idealmente hacerlo planificado. Entonces, por ejemplo, una paciente que es diabética, pues lo ideal es que sus niveles de glicemia estén dentro del rango normal antes de quedar embarazada. Entonces, al utilizar métodos anticonceptivos, mientras está en un tratamiento médico para su diabetes, pues puede llegar a obtener estos valores para que así su embarazo no sea de tan alto riesgo, por ejemplo. O pacientes, digamos, hipertensas también, lograr tener un tratamiento que sea lo suficientemente eficaz para que sus presiones estén dentro de lo normal, igual no eleve su riesgo durante el embarazo y además muchos de estos medicamentos, por ejemplo antihipertensivos, no se deben de tomar durante el embarazo, entonces también hay que cambiarlos con tiempo. Entonces tienen que hablar con su médico, decir yo quiero quedar embarazada, siempre es bueno y es buena idea tener una consulta preconcepcional, o sea, antes de quedar embarazadas, para ver todo esto, ver si hay riesgos, modificar tratamientos, para que si en el momento digamos, ok, está todos los niveles, valores, etcétera, laboratorio están dentro de lo normal, ok, empiece a tratar de quedar embarazada y vamos a darle este medicamento que si queda embarazada mañana, no le va a producir ningún riesgo al bebé, por Que, ejemplo. que- Entonces, son cosas que son importantes de tener presente. que eso es importante. La planificación en todos los procesos es fundamental y en algo como el constituir una familia, tener descendencia, pues obviamente debe ser más importante. Y por eso Ujú, esto de la
de la cita previa a Precoz. tratar de quedar embarazada, pues me parece que es importante. Es muy importante. Ujú. Hay Sí, una, es muy importante para a tomar vitaminas y todo que se requiera, entonces, sí, igual, aunque esté sana, sí es importante este proceso de planificación, de que médicamente esté bien, esté total. fuerte y se pueda, eh, eh, pues, construir un embarazo, por llamarlo de alguna manera, de una forma sana. Ujú, Pero vayámonos ujú, ahora a los exacto. anticonceptivos. ¿Qué le parece? Pues sigamos hablando de los beneficios que tiene la anticoncepción, no los Ok, anticonceptivos, sino la anticoncepción como tal. la anticoncepción como tal, bueno, obviamente aparte de que nos ayuden a planificar a la familia y que prevenir embarazos de alto riesgo, pues incluso hasta nos ayuda con lo que son índices de pobreza y de violencia. Porque si tenemos embarazos que no son planificados y tal vez no hay una buena situación económica con la cual sustentar a ese nuevo miembro de la familia, pues eso lleva a situaciones de pobreza, puede llevar incluso a situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, pues la anticoncepción también nos ayuda con todo esto. Y digamos que no es algo nuevo, no, la anticoncepción no es de las últimas décadas para acá. Imagínate que el primer papiro, digamos, que se encontró, del cual se habla de la anticoncepción, es de 1850 antes de Cristo. Ah, sí, sí, sí. Imagínate Eran que las tripas de cordero, ¿no? esas de los primeros que se hablan es como el excremento del cocodrilo, imagínate, que lo hacían como una pasta y eso se introducía a nivel de vagina, pensando, imaginamos que como algún tipo de pesario o alguna cosa así. Entonces habla de eso. También en otros escritos se habla de irrigar la vagina con miel y con bicarbonato de sodio, por ejemplo. Voy a apuntar. En, digamos, en el siglo IV, por ejemplo, con Aristóteles, él hablaba de untar la cavidad vaginal con aceite de cedro o con plomo. Imagínate con plomo. Saludable el plomo, yo no sé qué va a Muy pasar ahí. saludable. Yo realmente, Exacto. este, Muy saludable. Y aquí hay otro también súper saludable en unos escritos chinos de los más antiguos que se han encontrado que hablan de la anticoncepción. Se ajá. hablaba de untar igual la cavidad vaginal, pero con mercurio. Sanísimos esos muchachos, o sea, Sanísimo, 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 e incluso hablaba de que esto era una anticoncepción permanente. Y de, pues por ¿cómo supuesto, no? o sea, Claro, ¿cómo no con el mercurio tan tóxico? no, no, Entonces, y ojo que o sea, ahí los dos involucrados, pues como que no iban a salir bien. exactamente, ninguno de los dos, pero, y esos son parte de la historia. Por ejemplo, en el siglo XVIII, con el famoso Casanova, entonces él hace sus Me suena, me escritos suena. ajá, recomendando a este famoso hombre que enamoraba a todas las mujeres y todo, que de ahí sale el apodo de Casanova cuando es como muy gustado por las mujeres. Entonces hablaba de la colocación en el fondo de la vagina de una mitad de alguna fruta, como por ejemplo el limón, la naranja, exprimido que se colocara en el fondo de la vagina porque se suponía que los jugos que tenía eso pues iban a matar a los espermatozoides. Entonces de ahí viene el hecho, la idea del primer espermicida, Ok, por ejemplo. ok. Entonces, de cosillas así, por ejemplo, en escritos persas se habla de que después de las relaciones tornúide hay 7 saltos mágicos, por ejemplo. ¿Qué Estornudo, son saltos mágicos? No estornudo y sé. 7 saltos mágicos. 7 saltos, exacto. 7, o sea, 5 no, 6 no, 8 no, Cinco, 7. no, no. 7, exactamente. Y pues ya tenemos cosillas más recientes, por ejemplo, el primer dispositivo intrauterino. Ajá, Ese fue tripa de seda de gusano que se insertaba a nivel vaginal y era como lo hacían como un estilo como de anillito. Y ese fue fabricado el primero en 1909. ok. Y de ahí pues ha ido evolucionando, gracias a Dios, a lo que tenemos actualmente. Sí, no, Entonces, es que acá, bueno, por lo menos Casanova era medianamente responsable con su descendencia, procuraba no dejar medianamente. mucha descendencia.
Y, y Exactamente. eso del cocodrilo, yo le cuento que más de una vida se perdió consiguiendo el excremento de cocodrilo, o sea, Consiguiéndolo. Exactamente. porque Sí, que esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo lo fueron a conseguir? Sí, es una muy buena no, pregunta. yo estoy seguro que más de una vida se perdió, o sea, pobres esclavos. Y eso se sigue, Bueno, sí, tenés toda la razón. ¿por qué no? Entonces, ve, a proyectar en la pantalla Ajá, una diapositiva para que vayamos explicando un poquitito. Me decís si se alcanza a ver. sí, claro que sí. Sí, ok. Vamos para ponerla en presentación. Ok, decime si se ve. Sí, 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 sí. muy bien. Porque para hablar de anticonceptivos femeninos ocupamos conocer la anatomía femenina, y es sumamente Correcto. importante. Tenemos la anatomía externa y tenemos la anatomía interna. Ok, Entonces, todo lo que está acá afuera se llama vulva, ¿ok? ok. Tiene ese nombre. Vagina es A ver, vulva. muchachos, apunten, sobre todo la parte del clítoris, que Apunten, siempre me encuentran, ya saben, muchachos. Perdón, apunten. perdón, Entonces, la perdón, vulva, doctora, toda ya la saben, ya parte no de voy a volver. afuera. Después déjame para escuchar. Perdón, doctora. Mientras sirva para que aprendan y esto sirva de algo positivo, todo bien, todo Sí, bien. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tenemos el clítoris, después abajito del clítoris está la uretra y más abajo está la vagina. Son dos orificios separados. A veces nos sucede que hay pacientes que no conocen que son dos orificios separados, la vagina y la uretra. La uretra es por donde sale la orina. Entonces, debido a estas, digamos, falta de conocimiento en esta parte anatómica, pues han habido casos de pacientes que tienen nociones de métodos anticonceptivos que no son las ideales. Por ejemplo, que piensen que después de tener relaciones, si van a orinar, ya no van a quedar embarazados. Eh, Por ejemplo, sucede, lo digo por conocimiento de causa. Entonces, sucede. Entonces, o sea, sí está bien ir a orinar y todo después de las relaciones, pero eso es más una meramente para disminuir el riesgo de una infección urinaria, pero para prevenir embarazo no hace absolutamente nada. ¿Ok? ok. Entonces son dos orificios separados. Luego, los labios mayores son los que están más afuera y los labios menores son los que están más adentro. Luego el perineo, que es la zona entre la apertura de la vagina y el ano, y pues el ano. ¿Ok? Esto es los genitales externos. Y los genitales internos, pues empezamos con la vagina. Ujú, Luego tenemos acá lo que es el cuello del útero o el cervix, que también se le llama así. Posteriormente tenemos el útero, que está recubierto por una capita que se llama endometrio. ujú. Tenemos las trompas de falopio y tenemos los ovarios, uno de cada lado, igual que las trompas. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra anatomía femenina.